Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y como de costumbre les hablo desde Jackson, el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y esta mañana en la que parece que muy pronto nos va a llegar una tormenta, así que vamos a tratar de grabar el vídeo antes de que llegue esa tormenta aquí a Jackson, vamos a hablar de jazz, porque este va a ser un nuevo vídeo dentro de la serie Impresiones sobre Jazz. Y vamos a hablar de jazz a partir de este disco que aquí tengo en la mano y que ahí pueden ver. Blues for Dracula, Blues para Drácula, del magnífico batería Philly Joe Jones. Y ya viendo la portada de este disco podemos ver que el disco es un tanto extraño, es un tanto especial, porque ahí vemos al personaje de Bram Stoker, a Drácula, en la portada de un disco con fondo morado y bueno, pues parece que Drácula está tocando la batería. ¿Será Philly Joe Jones el que está ahí disfrazado de Drácula en este disco? Bueno, vamos a hablar un poco de Philly Joe Jones y vamos a hablar un poco de este disco Blues for Dracula, que es sin duda uno de los discos conceptualmente más extraños de los años 50. Se grabó en el año 1958 y lo protagoniza este disco un sexteto liderado por Philly Joe Jones. Ahí vemos su nombre en la portada. Es de hecho el primer álbum de estudio de Philly Joe Jones como líder. Y ahí ven, sobre fondo morado, pues en la portada vemos a un individuo disfrazado de Drácula con la cara pintada de color azul y sentado a los tambores con unas baquetas en las manos. Nunca he sabido si realmente este es Philly Joe Jones o no, pero bueno, podría ser. No sé si lo saben, déjenme un comentario con ello. Es un disco un poco raro, un poco extraño, un poco diferente y quizá no tan conocido como otros, pero me da pie para hablar un poco de Philly Joe Jones. Es interesante y curioso que cuando ponemos el disco, lo primero que escuchamos es no música, sino un monólogo delirante como prólogo al primer tema del disco, que se llama Blues for Dracula, precisamente, igual que el LP. Y Philly Joe Jones es el que se encarga de hacer este monólogo un poco extraño, ya digo, delirante en muchos sentidos, tratando de imitar sin demasiado éxito, como no, a Bela Lugosi, porque Bela Lugosi pues es quizá uno de los más famosos Dráculas de la historia del cine. Imita, ya digo, sin demasiado éxito a Bela Lugosi y se presenta como The Bebop Vampire, el vampiro del bebop. Y bueno, pues protagoniza un monólogo que no tiene demasiado sentido y yo siempre me he preguntado la razón que pudo haber impulsado a Philly Joe Jones a grabar este monólogo. Si leemos las breves notas de la edición en CD que aquí tengo, la vuelvo a mostrar porque realmente el sonido podría ser mejor en esta edición. No es una edición tampoco de las mejores, no tiene demasiadas notas. A mí me gusta en el jazz tener los discos físicos por las notas, por la información de personal, de la grabación de las sesiones, quién toca qué cosa. Yo cuando era adolescente pues me aprendía los músicos de las bandas de Benny Goodman, de Tommy Dorsey, de Count Basie, de Duke Ellington, pues como si se tratase de alineaciones del Real Club Celta de Vigo, que es el único equipo de fútbol que a mí realmente me interesa. Pues hacía lo mismo, leyendo las notas de los discos y aprendiendo los nombres de los músicos, quién tocaba tal solo y ese tipo de cosas. Esta edición no es demasiado buena porque no tiene demasiada información, pero bueno, es fácil de conseguir y realmente el disco es recomendable. Si leemos las breves notas de este disco, encontramos una posible explicación acerca de por qué Philly Joe Jones incluye este monólogo al principio del disco. Parece ser que Jones escribió el monólogo para que el famoso humorista Lenny Bruce lo grabase para este disco, pero después Lenny Bruce no tuvo la oportunidad de pasarse por el estudio para la sesión y entonces fue el propio batería quien decidió encargarse de grabar el monólogo, con los curiosos resultados que
pueden escucharse en este disco. Por lo demás, esta Blues for Dracula, que inicia el álbum, como su propio título indica, pues es una pieza muy bluesera, compuesta por el saxofonista Johnny Griffin, que también participa en esta sesión, y desde luego me parece un tema magnífico, pero claro, cuando el monólogo termina, porque el monólogo, bueno, tiene su gracia, pero realmente cuando uno escucha el disco un par de veces, pues podría eliminar ese monólogo, porque lo que nos interesa es concentrarnos en la música. Y ya saben ustedes, porque lo he dicho en varios vídeos, que a mí me interesa mucho la relación entre el jazz y el blues, y por tanto discos de jazz que tengan toques de blues siempre me han parecido interesantes, y este ya desde el título podemos ver que es uno de ellos. Pero bueno, dejando aparte estas anécdotas acerca del monólogo que iba a grabar Lenny Bruce y que al final grabó Philly Joe Jones, Blues for Dracula en realidad es un disco interesante de debut como líder de Philly Joe Jones, que a mí me parece uno de los mejores baterías de la historia del jazz, un hombre que ya tenía una carrera sólida a sus espaldas cuando grabó este álbum para Riverside, aunque la reedición en CD que aquí tengo es del sello mucho más barato y no siempre interesante, Hallmark. Philly Joe Jones nació en Filadelfia, precisamente por eso se la llamaba Philly Joe, ¿no? Porque Philly es uno de los apelativos cariñosos, uno de los diminutivos de la ciudad de Filadelfia. Pues nació en Filadelfia en 1923, y desde luego le iba el ritmo ya desde muy temprana edad, porque debutó como bailarín de claqué antes de dedicarse a los tambores y antes de dedicarse en cuerpo y alma al jazz. Pasó un tiempo en el ejército durante la Segunda Guerra Mundial, desde luego no uno de los mejores momentos para estar en el ejército, pero durante este tiempo empezó a actuar, después de la Segunda Guerra Mundial empezó a actuar con regularidad en el Café Society de Nueva York, donde tocaría con algunos de los nombres más legendarios de la escena del jazz del momento, pues gente que todo el mundo conoce como Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Tad Dameron, que por cierto fue una de sus mayores influencias, Ben Webster, que a mí me encanta como saxofonista, o el vibrafonista Lionel Hampton. Uno de sus momentos de mayor éxito, y quizá por lo que se le conoce y por lo que ya desde luego entraría dentro de la historia del jazz, coincide con la segunda mitad de la década de los años 50, que es cuando Philly Joe Jones formó parte del quinteto y del sexteto clásicos del trompetista Miles Davis, junto a Red Garland, John Coltrane, Paul Chambers y posteriormente también Cannonball Adderley. Y dentro de estos grupos liderados por Miles Davis, Philly Joe Jones participó en discos legendarios del gran Davis, como por ejemplo Milestones del año 1958, que desde luego a mí me parece un discazo. Es cierto que Jones obtuvo muchísimo menos éxito cuando decidió liderar sus propios grupos, aunque a mí me gustan mucho discos suyos como pueden ser Showcase o Drums Around the World, tambores alrededor del mundo. A mí son discos que realmente me gustan, me parecen muy interesantes, y muestran además que Philly Joe Jones era un batería sobrio, con una técnica muy depurada, muy explosivo además cuando lo consideraba necesario, y no en vano tanto Miles Davis como el pianista Bill Evans mencionaron a Philly Joe Jones en más de una ocasión como su batería favorito. Esto es importante recordarlo. Son piropos importantes de gente como Miles Davis o como Bill Evans, que realmente apreciaban el estilo de Philly Joe Jones y les gustaba tenerlo en sus grupos. A finales de los años 60 y también comienzos de los años 70, Jones se mudó a Europa y vivió en Londres y en París, actuando allí regularmente y grabando algunos discos notables, como por ejemplo en 1968 tenemos un disco muy recomendable que se llama Mo Joe.
un juego con la palabra mojo, ¿no? Y la deformación de la palabra more, más, y por supuesto el nombre Joe, de Philly Joe Jones. Cuando regresó a su ciudad natal de Filadelfia, Jones se dedicó a varios proyectos diferentes, explorando además brevemente la fusión y tocando junto a Bill Evans y Red Garland, otro magnífico pianista del que habrá que hablar en estas impresiones sobre jazz, entre otros, por supuesto, además de crear un grupo con el objetivo de revivir y de difundir y de preservar la música de Tadd Dameron. Hemos dicho que Tadd Dameron fue uno de los músicos que más influyeron a Philly Joe Jones, que más apreciaba, que más admiraba, y por tanto dedicó parte de su carrera ya en los años 70, ya hacia el final de su vida, a preservar de alguna manera, continuar tocando para que se conociese más y para que se preservase la música de su admirado Tadd Dameron. Moriría Philly Joe Jones en el año 1985 y esa muerte nos privaría del talento de un hombre que a lo largo de su carrera tocó con algunos de los jazzmen más célebres, pero que será siempre recordado por sus excelentes grabaciones con Miles Davis en los años 50, y esas son las que yo recomiendo que ustedes busquen y escuchen, porque desde luego nos ofrecen una introducción perfecta a lo que es el estilo a la batería de Philly Joe Jones. Si tienen la oportunidad, de todos modos, de encontrar Blues for Dracula, que aquí vuelvo a enseñar, pues escúchenlo también. Si pueden eliminar ese monólogo que aparece al principio, mejor. Pero este disco, Blues for Dracula, lo registró Philly Joe Jones precisamente muy poco después de abandonar esta banda liderada por Miles Davis, y para la ocasión reunió a un magnífico sexteto del que también formaban parte Johnny Griffin al saxo tenor, Nat Adderley a la corneta, Julian Priester al trombón. Este es un trombonista del que también hablaré en algún momento, tendrá también su oportunidad, tendrá su vídeo específico dentro de Impresiones sobre Jazz, porque es muy interesante, a pesar de que no es muy conocido, este trombonista Julian Priester. Tommy Flanagan al piano, que es uno de los pianistas más elegantes de la historia del jazz y que a mí realmente me encanta también, y Jimmy Garrison al contrabajo. Y la verdad es que con una formación así es muy difícil hacer música que no tenga una altísima calidad. Y aunque la batería de Philly Joe Jones, por supuesto, porque él es el líder y él es batería, tiene bastante protagonismo a lo largo de este álbum, todos los músicos disfrutan de suficientes oportunidades para demostrar su evidente talento. Tenemos un disco que tiene 5 temas, y el denominador común de estas 5 composiciones que conforman el disco es, como el título indica, el blues. Y tenemos composiciones, por ejemplo, como Blues for Dracula, que ya hemos comentado, de Johnny Griffin. Tenemos también Tune Up, de Miles Davis. No en vano acababa de estar trabajando y colaborando Philly Joe Jones con Miles Davis de forma extensiva en estos momentos, cuando graba este disco. Tenemos el tema Ow, de Dizzy Gillespie, Trick Street, de Owen Marshall, y Fiesta, de Cal Massey. 5 temas magníficos que se convierten en vehículos para que los miembros del sexteto se sumerjan en lo que realmente son extensas jams con diferentes partes, con muchos solos diversos, que son además solos que se van entrelazando con naturalidad, siempre con la estructura del blues como punto de referencia constante. El disco se llama Blues for Dracula por una razón clara, y más allá de esos aspectos extraños y curiosos que rodean a este disco, Blues for Dracula me parece a mí un álbum un tanto oscuro, pero que si ustedes se acercan
a este disco, sin ninguna duda creo yo que no les va a defraudar en absoluto. Lo muestro una vez más, es una portada difícil de olvidar, la verdad, con esta presentación estética curiosa que por supuesto hace referencia a lo que ya el título también nos dice, que es Blues para Drácula, y este es un disco que yo recomiendo porque no es demasiado difícil de encontrar y porque también nos da una idea de cómo era Philly Joe Jones como líder en una sesión que tiene lugar en uno de los momentos de mayor esplendor de su carrera musical, justamente después de dejar el quinteto y el sexteto clásicos de Miles Davis. La influencia de ese quinteto y de ese sexteto pues queda clara en este disco, y yo creo que puede ser una muy buena introducción a la música de Philly Joe Jones bajo su propio nombre, como líder de una sesión. Por supuesto, si ustedes pueden aguantar ese curioso, ese también gracioso y lúdico monólogo que precede a un disco cuya música es muy bluesera y verdaderamente interesante desde mi punto de vista. Se lo recomiendo, y les recomiendo que busquen los demás discos de Philly Joe Jones, y especialmente esos que grabó con el gran Miles Davis, porque desde luego valen muchísimo la pena. Y si ustedes conocen la música de Philly Joe Jones, la música de Miles Davis, por supuesto dejen comentarios por la parte de abajo de este vídeo para decirme qué les parece Philly Joe Jones como batería de jazz y cuáles son los discos que más les interesan de su extensa y siempre interesante discografía. Soy Antón García Fernández y termino aquí este vídeo que se ha grabado en Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, en junio del año 2021, sin ningún tipo de cortes. Mío es el copyright, como siempre, de este vídeo, que muy pronto van a poder ver en mi canal de YouTube, Antón GF. Muchas gracias, como siempre, por sus comentarios y también por la atención que prestan estos vídeos dentro del canal de YouTube Antón GF. Continuemos escuchando jazz y yo, por supuesto, continuaré compartiendo con ustedes mis impresiones sobre jazz aquí en YouTube. Muchas gracias y hasta la próxima ocasión.